Saludos, en el episodio de hoy vamos a estar hablando de ese momento exacto en que todo cambia, cuando finalmente podemos visualizarnos donde queremos estar. Vamos a discutir esto a profundidad, vamos a discutir una serie de estrategias que nos pueden apoyar para acercarnos a ese proceso. Así que vamos a darle comienzo al episodio. Bienvenidos a Crecimiento Empresarial Positivo, el podcast que te brinda las mejores herramientas, consejos y reflexiones para impulsar tu proyecto empresarial hacia el éxito. Aquí encontrarás todo lo que necesitas para desarrollar habilidades de coaching, aprendizaje, emprendimiento y psicología positiva, de la mano de expertos en cada tema. En cada episodio, nuestro anfitrión, José Rivera, compartirá con nosotros su experiencia y conocimiento en el mundo empresarial, guiándonos en cada paso del camino hacia el éxito. Prepárate para sumergirte en un mundo de aprendizaje y crecimiento y comencemos juntos este emocionante viaje hacia el éxito empresarial. Saludos, gracias por estar nuevamente en otro episodio más de este podcast. El tema de hoy es un tema bien curioso porque en muchas ocasiones, y obviamente me ha pasado, por eso es un buen tema para conversar contigo, es que en muchas ocasiones queremos hacer cosas en la vida o tenemos metas y por alguna particularidad no la comenzamos o le damos mucha larga al asunto y como que no está pasando nada y eso nos empieza a dar como que estrés. Y cuando tenemos esa meta, pero como que nuestra mente no, como que no se visualiza haciendo eso, pues ciertamente hay trabajo que hacer. Así que vamos a estar hablando precisamente sobre eso. Quiero que visualices alguna situación. Vamos a suponer algo que tú llevas posponiendo mucho tiempo. Vamos a decir que sea que quieres montar un negocio, que quieres o tienes alguna meta en particular, no la has empezado, pero como que algo pasa que no, como que tu mente no forma una imagen de tú llevando a cabo eso. Esa, por así decirlo, es una cuestión de visualización. Y la respuesta no es de que la imagen está ojosa o ese asunto particular. A veces podemos estar motivados, pero aún a pesar de motivación que podamos tener, como que no pasa nada. So, ahí podemos identificar que el asunto no necesariamente es una cuestión de motivación. Claro está, la motivación siempre es algo esencial en cualquier meta. Y de eso estamos claros. Pero necesitamos hacer una serie de detalles que quizás con este episodio tú puedas verlo y entonces tú puedes accionar de una manera diferente. Porque esa es la idea, hay que buscar la manera como crecer a nivel personal, a nivel profesional, pero tenemos que ir a nuestro tiempo y a nuestro ritmo. Y algo que por lo menos te puedo decir que me sucedió a mí en particular y por eso quizás el tema es el tema de este podcast, es que ya llevamos con este podcast 3 años. Y al principio, yo siempre tuve la meta de querer hacer un podcast, pero no sabía de qué tema, y mucho menos la parte técnica y todo ese tipo de cosas que conlleva hacer eso. ¿Qué pasa? Siempre tenía esa meta por ahí, pero no pasaba nada. Y un día yo dije, mira, yo creo que, o sea, quiero hacerlo, por alguna extraña razón no me visualizo, no, como que no me estoy visualizando haciéndolo. Pero no pasa nada. Vamos a fluir en ese proceso para ver cómo lo podemos hacer. Sin saber la parte técnica, sin saber nada, simplemente vamos a hacer algo más sencillo, vamos a hacer algo, fluir en el proceso porque es una meta que ya tenía hace tiempo, pero por alguna razón no había podido lograr hacer nada. Entonces, comencé por lo más básico. Comencé fue a educarme. Empecé a leer sobre la temática de hacer podcast, comencé a ver videos, comencé a escuchar otros podcasts
empapándome sobre eso. Y llegó un momento, no te puedo decir en qué momento particular fue, pero algo cambió. Mi mente lo empezó a ver como algo viable. No era algo perfecto, pero lo veía diferente. Lo veía que lo podía hacer. Así que un día, con inseguridad, como todo cuando uno hace las cosas por primera vez, grabé el primer episodio. Y ya gracias a esa acción que hice, ya este podcast lleva 3 años. Así que definitivamente es un éxito. Y el proceso no fue un salto de fe, fue definitivamente algo mucho más concreto. Y es lo que vamos ahora a discutir paso por paso, porque si me funcionó a mí, hay una gran probabilidad que también te pueda apoyar de alguna otra manera con relación a tus metas. Y el primer punto que yo quiero llevarte a todo esto es de que a veces las personas o la mayoría de las personas saben lo que quieren, pero pocas personas pueden lograrlo. Y a veces no tiene que ver con un asunto de talento, no tiene que ver con un asunto de recursos, tienes que ver con ese permiso que tú te das para lograr hacer las cosas, estar en apertura, hacer esa reflexión profunda de nosotros mismos para reconocernos, nuestras fortalezas, nuestras debilidades. ¿Por qué es necesario hacer eso? Porque obviamente es más difícil que mirar hacia afuera. Mirar hacia afuera es bien fácil, compararnos con otras personas es bien fácil y buscar esas señales externas de que puedes o no puedes, cuando las respuestas a todo eso está dentro de nosotros. Y es importante poder sentarnos con nosotros mismos y preguntarnos, ¿qué veo cuando me miro honestamente? ¿Cómo realmente tú te ves? Tenemos que hacer ese tipo de preguntas. Es algo sumamente necesario. Cuando hacemos ese tipo de exploración pueden salir preguntas o respuestas como que no tengo experiencia, no sé hacer esto, o tengo que sacar más tiempo. Quizás podamos identificar muchas excusas. Por eso es importante poder identificar esos detalles que definitivamente esas respuestas van a hacer una gran diferencia más adelante. Pero, ¿ves este punto importante? Estás sacando tiempo contigo mismo, reflexionando sobre lo que tienes, ese inventario interno que tenemos y poder identificar cosas que definitivamente no las podríamos identificar si no sacamos ese tiempo. Si no partimos de esa honestidad y no podemos identificar qué hay dentro de nosotros, no podemos construir, sin invertir en nosotros mismos, no podemos construir esa imagen que necesitamos para visualizarnos haciendo o completando esa meta. El punto número 2 es muy interesante porque nos han enseñado siempre de que tenemos que creer en nosotros mismos, que nos motivemos y actuemos. Es como que como una secuencia 1, 2, 3 y no pare más nada, por así decirlo. Pero eso en realidad no es lo que sucede. Al menos lo he visto conmigo, con algunas personas con las que he trabajado, que es una secuencia diferente. Y esto es bien interesante y también puede ser como que chocante, pero es una realidad. Lo primero que necesitamos es educarnos. Si queremos hacer algo que no sabemos mucho o sabemos poco, necesitamos hacer un proceso educativo y después viene esa visualización. Después que tenemos esa visualización, es que viene esa sensación de que sentimos que es posible. Y después que vemos o hacemos esa visualización que es viable para nosotros, es que comienza la acción. Fíjate ese orden. La acción es lo último y no es lo primero. En el caso mío, cuando yo empecé a educarme de los podcasts, no me motivé primero, sino que aprendí. Aprendí de que
se necesitaba una información que no tenía disponible, lo que me permitió cultivar mi mente y eso permitió que pudiera visualizarme haciendo los episodios de podcast, o sea, creando un podcast, creando contenido y ese tipo de cosas. Y cuando llegué a esa visualización, que antes no lo veía, mi mente validó de que en efecto podía hacerlo. Y esto es importante porque muchas personas se sienten mal consigo mismas cuando no pueden lograr algo, porque no lo han empezado. Y se frustran y se desmotivan y le dan estrés y pasan diferentes tipos de cosas, porque como nos han dicho que es uno, 2, 3, cree en ti mismo. Y así sucesivamente. Y tú dices, pero es que yo estoy haciendo eso y no pasa nada, no funciona. Porque el proceso que necesitamos rediseñarlo para hacer algo diferente, para obtener los resultados que queremos. Y el punto número 3 es que necesitamos, en efecto, poder trabajar con nuestra mente para no estar en pensamientos positivos, sino hay que hacer un trabajo concreto. Significa que necesitamos ser intencionados, necesitamos darle a nuestra mente esa materia prima que necesita para poder construir esa imagen de nosotros mismos haciendo eso. La mente necesita información, necesita exposición, necesita repetición. No una vez, no cuando tengas ánimo, sino de manera consistente. Y una vez que tenemos esa información, obviamente nos va a dar más certeza, nos va a dar más confianza, seguridad, todo cambia. Pero cuando partimos de la premisa del desconocimiento, ahí es que surgen esas creencias limitantes de que, mira, no, tengo que tomar 1000 cursos, tengo que comprar un montón de equipo, no me siento listo, tengo que esperar literalmente que se alineen los planetas para yo poder hacer esto, cuando es todo lo contrario. Necesitamos educarnos, leer, exponernos a lo que queremos hacer y con ese tipo de experiencias que estamos adquiriendo, que nos vamos asimilando con esa meta, vamos trabajando esa visualización, nos vemos haciendo eso, nos sentimos más cómodos en la ruta que estamos en esa dirección que queremos ir. La información que adquirimos en este proceso, en esa experiencia, le permite a la mente poder construir esa imagen y que te puedas visualizar ahí donde deseas estar. Eso no se trata de motivación. Eso es un trabajo real que tenemos que hacer y que está al alcance de cualquier persona que así lo decida hacerlo. Luego que trabajamos esa parte, antes de que vayamos con el asunto de las estrategias, es importante que podamos sacar un tiempo, como en según sacamos tiempo para llevar el carro a reparar o algo así, tenemos que sacar un tiempo con nosotros mismos en el cual podemos hacernos unas preguntas que nos permitan examinarnos cómo estamos y qué tenemos. Y precisamente esto te va a permitir alinearte bastante a lo que es tus metas, que son estas preguntas que quiero comentarte, que en algún momento las puedas anotar y puedas reflexionar sobre ello. La primera pregunta sería, ¿qué tan exigente eres contigo mismo cuando se trata de lo que quieres? ¿Qué tan exigente eres contigo mismo cuando se trata de lo que quieres? La segunda pregunta es, dentro de la semana, ¿tú estás sacando un tiempo para ti? O sea, ¿te estás dando prioridad durante la semana? La otra pregunta que recomiendo que te pueda ayudar mucho es, ¿qué has aprendido de ti mismo recientemente?
¿Qué has aprendido de ti mismo recientemente? Cuando a esa última pregunta de qué has aprendido de ti mismo recientemente, no se refiere de un libro o un podcast, sino de ti mismo, de cómo respondes cuando las cosas no salen como tú quieres que sucedan. ¿Qué pasa dentro de ti? Es importante conocer eso. Estas preguntas que te comenté no son preguntas para hacernos sentir mal, sino todo lo contrario, son preguntas para buscar información de nosotros mismos. Y esa información es la que necesitas para poder trabajar la visualización de tus metas. Porque si no te conoces, no puedes verte. Y si no puedes verte, no puedes moverte. ¿Ves cómo todo es una secuencia? La gente piensa que piensa la meta y arranca por ahí. Eso no funciona así. Ya discutido eso, vamos a pasar ahora a algunas estrategias que pueden apoyarte en ese proceso. En la estrategia número 1, lo que vamos a hacer son las preguntas que te indiqué anteriormente. Vas a sacar un tiempo esta semana y las vas a contestar. Si te haces esas preguntas frecuentemente, probablemente como en un mes, vas a lograr obtener mucha información de ti mismo que llevas años ignorando. Ahora vamos a pasar a la segunda estrategia. Y es importante que antes de poder decidir si podemos o no podemos hacer algo, necesitamos educarnos sobre ello. Y con esto no me refiero a que tengas que tomar un curso de 6 meses o un año o algo así. Me refiero a algo más simple. El primer paso es que necesitamos identificar qué tú quieres lograr. Tienes que anotarlo, porque si no se anota es fácil olvidarse. El paso número 2 es busca personas que ya lo hayan hecho. No se trata de que te vayas a comparar, sino para comprender mejor cómo les fue en ese camino. Trata de leer lo que escriben, escuchar lo que dicen. Eso te va a dar un gran contexto y un panorama bastante claro de lo que te vas a enfrentar. El paso número 3 es busca información que necesites para formar una opinión real sobre eso. Una opinión basada con falta de información no te va a permitir tomar una buena decisión en cuanto a esa meta que tú quieres lograr. Necesitamos trabajar y tomar una decisión informada. Luego que hagas ese proceso, tienes que contestarte esta pregunta. ¿Veo posible esta meta? ¿Lo veo viable? Cuando hacemos esa pregunta desde un lugar informado es completamente diferente a que si nos contestáramos esa pregunta desde la falta de conocimiento. Y la estrategia número 3 es que vamos a estar trabajando en una lista de posibilidades. Cuando nosotros creamos una lista de las cosas posibles que pueden suceder con relación a esa meta, es de las maneras más poderosas que podemos ir a construir en nuestra mente esa visualización que nosotros necesitamos para vernos en esa meta. Un ejemplo, toma esa meta que tienes en mente, que probablemente todavía no te visualices haciéndola, escríbela y escribe todas las formas concretas que esa meta podría volverse real en tu vida. No cómo debería verse, sino cómo podría verse. Esa diferencia es importante. Un ejemplo, supongamos que quieres empezar un negocio, no deberías escribir tener una empresa exitosa. Escribe, podría ofrecer un servicio
de algo los fines de semana, pues porque tengo más disponibilidad o algo así. Podría ser un producto que hago desde mi casa. Podría ser un servicio de consultoría a un cliente a la vez. Podría hacer unas llamadas para preguntarle a algunas personas para entender si eso tiene demanda o no. ¿Ves lo que hace esa lista? Le da a tu mente opciones concretas. Y cuando la mente tiene opciones concretas, puede empezar a formar esa imagen de ti mismo haciéndolo. La imagen no viene de la nada, viene de información específica, real y aplicable a tu vida. Ahora quiero dejarte con otras preguntas adicionales para apoyarte en ese proceso de visualización antes de finalizar el episodio, que pueden ser muy valiosas para ti. Deja que la contestación fluya a lo largo de la semana. No busques una respuesta rápida. Y la primera pregunta es, ¿hay algo que quieras lograr pero que tu mente todavía no puede verse ahí? ¿Hay algo que quieres lograr pero que tu mente todavía no permite que tú lo veas? ¿Qué información o qué experiencia necesitarías para que esa visualización de esa meta pueda suceder? ¿Qué información o experiencia necesitarías para que esa imagen finalmente aparezca? La próxima pregunta, ¿qué historia te has contado sobre ti mismo que te ha impedido mirarte honestamente? ¿Qué historia te has contado sobre ti mismo que te ha impedido mirarte honestamente? Una pregunta de seguimiento es, ¿y esa historia es tuya o es de alguien más? ¿Y esa historia es tuya o de alguien más? La próxima pregunta sería, ¿qué pasaría si en lugar de buscar motivación empezaras a buscar información? ¿Qué pasaría si en lugar de buscar información empezaras a buscar información? La pregunta de seguimiento sería, ¿cuál sería el primer tema que explorarías? ¿Cuál sería el primer tema que explorarías? El cambio real no empieza con un salto de fe, empieza con una imagen. Y esa imagen no aparece por arte de magia. Aparece cuando cultivamos nuestra mente con la información correcta, cuando nos damos el permiso de mirarnos honestamente y cuando decidimos que el desconocimiento no es una razón para detenernos, sino una señal para dónde empezar. Si este episodio te pudo apoyar, te pido que lo compartas con otras personas para que puedan también tener su proceso de crecimiento. No te olvides de seguirme en las redes sociales y darme un review de 5 estrellas en el podcast para que otras personas puedan conocer más de esto. Te hablo José Rivera, tu coach empresarial y tu coach de vida, y nos vemos en un próximo episodio.